Bueno, estamos en una clase que se llama de consulta, en donde vos te acercás y preguntas todas esas cuestiones que no pudiste resolver, que intentaste. Así que vos me vas a ir diciendo que vamos a ir estudiando. ¿De qué tenés preguntas? Podés activar el micrófono porque estamos solos. Bueno, decime cómo es el ejercicio. ¿Podés compartir pantalla? ¿En qué ejercicio tenés que encontrar coordenadas? ¿Conocés punto inicial y punto final? ¿O las coordenadas del vector suma? ¿O las coordenadas del múltiplo escalar de? ¿Las coordenadas del vector de precios, del vector? Bueno, a ver, espero que me compartas. Bien, entonces, comprendido, tenemos un vector que tiene módulo 10, ¿sí? Esa es la información que tenemos. Y tenemos además de información que este vector forma con el semieje positivo de las X un ángulo de 120 grados. Bien, con esa información, entonces, vamos a generarnos un pizarrón de GeoGebra. Entonces, a ver. Bien. Entonces, vamos a situarnos en esto que nos plantea Martín. Supongamos, ¿sí?, que tenemos que resolver lo mismo, pero con otra situación parecida, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, vamos a generar un vector que tiene punto inicial O y tiene punto final A,
vamos a generar un vector que va a ser b igual a 3 por u. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a saber que b tiene módulo 3. Entonces, vamos a escribir esa información para que veamos algo parecido. Entonces, esta es igual a 3. Tenemos esta información. Bueno, ni idea por qué no me grafica el vector b, así que le vamos a sacar esto y no le vamos a decir que... Parece que no tiene muchos paquetes de LaTeX el que funciona en GeoGebra. A este sí le funciona el overline. A ver. ¡Ay, tampoco! Bueno, supongamos que tenemos esa información, que el vector b tiene un módulo de 3. Ahora lo que vamos a hacer es marcar el punto 1, 0. Vamos a generar otro vector con punto inicial en O y punto final en B, ¿sí? Y ahora vamos a encontrar el ángulo entre el vector W y el vector B. Entonces ahí nos aparece otro ejercicio en donde tenemos otro vector, al vector U lo vamos a sacar de ahí. ¿Sí? Entonces les voy a decir ahora, tenemos que encontrar las coordenadas del vector B. Cuando nosotros definimos a un vector por módulo y ángulo que forma con el semieje positivo de las X, en realidad lo que nosotros estamos encontrando ahí, o lo que estamos teniendo ahí, es toda la información imprescindible para que podamos definir un único vector, ¿sí? Entonces, tenemos también la información para poder encontrar las coordenadas de ese vector y poder escribirlo de otra manera. ¿En qué nos vamos a situar ahora? Nosotros vamos a escribir el punto final de B como 3 por a ver, ahí está. Ahí tenemos el punto final de B. ¿Qué ocurre si nosotros generamos un segmento perpendicular hasta el semieje positivo? Entonces, lo que vamos a hacer es generar un punto W que va a ser igual a 3 por raíz de 3 dividido 2 y en i va a ser 0. Entonces, cuando nosotros hagamos el segmento que va de B a W, ¿sí? Lo que estamos haciendo es tener en pantalla un triángulo rectángulo, porque si tiramos una perpendicular desde B, ahí hay un ángulo recto, ¿sí? Podríamos a su vez encontrar ese ángulo y ver que es recto. Miren, vamos a generar el
vector que tiene punto inicial en W y punto final en B. Vamos a hablar del vector que tiene punto inicial en W y punto final en B. Y vamos a hablar del ángulo entre, lo llamó B y el otro, ¿cómo lo llamó? A. Y ahí vemos que se forma un ángulo recto, ¿sí? Tenemos ahí un ángulo de 90 grados. Entonces, estamos teniendo un triángulo rectángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo nos está informando que ahí tenemos una hipotenusa, que acá tenemos un cateto y que acá tenemos otro cateto. Pero si nosotros la longitud de este cateto la trasladamos acá, ¿sí? Con esa longitud obtenemos la coordenada en Y del vector B. Y la longitud de este otro cateto me indicaría la coordenada en X. Entonces tendríamos que ver cómo obtener la información y podemos valernos de la trigonometría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar que este triángulo rectángulo se relaciona, por ejemplo, con la relación pitagórica y a su vez se relaciona con las razones trigonométricas. ¿Por qué vamos a utilizar las razones trigonométricas? Porque sabemos que este ángulo, del que este cateto es adyacente y del que este cateto es opuesto, están relacionados por esas razones, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros decimos que? A ver, lo vamos a escribir acá mismo, no vamos a cambiar de pizarrón. Si nosotros decimos que el seno de alfa es igual a opuesto dividido longitud de la hipotenusa. Longitud del cateto opuesto dividido longitud de la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo que ahí estamos hablando de la función seno? Y este es el ángulo alfa, el de 30 grados. Entonces directamente nosotros podemos decir que en esta relación alfa es igual a 30 grados y la longitud de esta hipotenusa es igual al módulo de B, que es igual a 3. Entonces, decimos que el seno de 30 grados es igual a la longitud del cateto opuesto, que ya nos estaría informando una coordenada, dividido la longitud de la hipotenusa, que es igual a 3, porque tenemos por información que B es de longitud 3. O recorcholis. Hay una tabla con algunos ángulos notables que nos puede permitir
encontrar el seno de 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el seno de 30 grados es igual a 1/2, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que el seno de 30 grados es igual a 1/2, vamos a poder decir que 1/2, después vemos, seguramente ustedes en el material teórico tienen esta tabla, ¿sí? Entonces, 1/2 va a ser igual a opuesto dividido 3. Entonces, el cateto opuesto, es decir, este cateto, tiene una longitud de 3/2. Es decir que la coordenada en y es igual a 3/2. Y nosotros estamos viendo que la coordenada en y es 1.5. Entonces ya tenemos la coordenada en y, ¿sí? Así despejamos la coordenada en y. Entonces decimos que opuesto es igual a 3/2. Y que esto es la coordenada en y del vector b, que se escribe b sub i, ¿sí? La componente en y del vector b. No es la única razón trigonométrica que nosotros conocemos. Hay una razón trigonométrica que utiliza la longitud del cateto adyacente al ángulo de 30 grados, y esa razón es el coseno de 30 grados. Entonces, podemos pensar que, de la misma manera, el coseno de 30 grados es igual a la longitud del cateto adyacente dividido la longitud de la hipotenusa, que sabemos que es igual a 3. Pero entonces, ¿a qué es igual el coseno de 30 grados? Y el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 dividido 2. Y esto va a ser igual a la longitud del cateto adyacente dividido 3, que es la longitud de la hipotenusa. Pero entonces, 3 por raíz de 3 dividido 2 va a ser igual a la longitud del cateto adyacente, pero la longitud del cateto adyacente es la componente en X del vector B. Y ustedes me pueden decir, está todo muy bonito, pero ¿qué pasa cuando el ángulo está del otro lado? ¿Sí? Entonces, lo que yo les voy a mostrar, ahora vamos a ver de nuevo el gráfico que nos había compartido Martín. Yo esto lo que voy a hacer es generar, a ver si puedo guardarlo. Profe, Diga. dicen que hay chicos esperando para unirse, supuestamente. A ver, agradecida, porque yo estaba con el pizarrón exactamente en donde
Aparece una persona solamente había. ¿Está bien? Por favor, muteamos los micrófonos. Entonces, esto, avísenme si queda más gente que tiene que entrar a la clase. Nosotros lo que tenemos ahí es la respuesta para un ángulo que está en el primer cuadrante. Ahora, Martín nos va a compartir y yo les voy a hablar de qué ocurre, cómo hacemos con este conocimiento para poder aplicarlo al ángulo que está en el segundo cuadrante y a un ángulo que esté en cualquier cuadrante. ¿Sí? A ver, Martín, ¿nos compartís de nuevo el tuyo, porfa? Miren, si ustedes observan, el segmento, wow, buenísimo, ahí se ve genial. El segmento que nosotros hicimos desde el punto final del vector en forma perpendicular al eje X, lo podemos hacer nuevamente con el vector U que está en el segundo cuadrante. Y ahí se forma de nuevo un triángulo rectángulo. Nosotros además sabemos que el eje X nos puede hablar de un ángulo llano, ¿sí? De un ángulo de 180 grados. Entonces, teniendo la información de que con el semieje positivo el ángulo que se forma es de 120 grados, vamos a saber que el ángulo que conocemos, que va a ser adyacente a un cateto y opuesto al otro cateto de ese triángulo que graficamos, es un ángulo que tiene una medida de 180 grados menos 120 grados. Entonces vamos a tener que estudiar con un ángulo de 60 grados. No tenemos que olvidar cuando cambiamos de cuadrante que alguna componente o ambas componentes van a ser negativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el eje Y, por ejemplo, cuando está en el segundo cuadrante, el resultado va a ser positivo. Pero en el eje X, por estar en el segundo cuadrante, al resultado le tengo que agregar el signo, digamos. Que esto surge de los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante, ¿sí? Muy probablemente ya lo hayan oído alguna vez. Si no lo han oído, es simplemente relacionar con el signo que tiene cada semieje en el cuadrante en el que están. En el primer cuadrante, tanto X como Y son positivos. En el segundo cuadrante, X es negativo y es positivo. En el tercer cuadrante, tanto X como Y son negativos. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo e Y es negativo. De esta manera, todo lo que ustedes obtienen con las razones trigonométricas mediante el triángulo rectángulo se amplía a las razones trigonométricas en lo que se llama circunferencia unitaria o hablando en el plano directamente. ¿Sí? ¿Ahora quedó más claro de qué es lo que tienen que hacer? Buenísimo. Ahí está. Ahora díganme con qué preguntas seguimos. Pueden habilitar el micrófono para preguntar algo y después lo vuelven a mutear para que no se nos genere ruido en la videoconferencia. Pueden compartir pantalla como compartió Martín, pueden preguntar en el chat. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lu? No, si los chicos no tienen ninguna pregunta, a mí me gustaría practicar, no sé, relacionado al parcial de mañana, va al coloquio. A ver si, no sé, matrices, algunos vectores, lo que este tenga.
Yo acabo de rendir economía y estoy medio frío para mañana por eso. Así ya empiezo a practicar. Bueno, a ver, veamos. Profe, yo solo le iba a hacer una pregunta sobre el recuperatorio de mañana. Era una pregunta rápida nomás. A ver, oigo. Decime, Santiago. Era sobre la parte de la progresión geométrica, cuando hay que hacer la sumatoria de varios términos. ¿Cómo es esa fórmula, digamos? Bueno, Porque lo busqué en internet y me parecían dos o tres diferentes y no sé cuál usar. sí. Y hay una cuestión que nosotros hacemos suma de una cantidad finita de términos, pero si buscas la suma de una progresión geométrica y la progresión geométrica tiene una razón entre 0 y 1, tiene una suma infinita. Sumás infinitos términos y tienes suma. Entonces, te podés encontrar con muchas cosas en Internet. Está muy bien lo que me preguntas. A ver, nosotros hicimos en una clase, hay un PDF que está de las clases. ¿Vieron que yo les comparto los pizarrones de clases? Ahí está cómo encontramos la suma de una cantidad finita de primeros términos, ¿sí? De los primeros n términos. Pero lo que vamos a hacer es ver si encontramos algo que nos ayude ahora. Y está también en el teórico. Todo el razonamiento que está en esa imagen rosada es parecido al que nosotros hicimos en clase, ¿sí? Toda la deducción de cómo es que se obtiene esta fórmula que está ahí en celeste, ¿sí? Entonces, con S mayúscula hablamos de suma. Con el subíndice n decimos que es de los primeros n términos. Con A sub 1 hablamos del primer término de la progresión. Y con R a la n menos 1 hablamos de la razón constante de la progresión, que le elevamos al mismo n que es del subíndice S, que le restamos 1 y dividimos entre la razón menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio que ustedes tenían en el parcial, el A sub 1 era 5, el R era 2/3. Tenían que encontrar los primeros 20 términos, entonces al 2/3 lo elevaban a la 20. Restaban 1. Y después dividían en 2/3 menos 1. Cuando hacían 2/3 menos 1, acá quedaba menos 1/3. Entonces el menos 3 multiplicaba el 5 y ahí aparecía el menos 15. No les aparecía como menos 15 porque esta diferencia y esta diferencia estaban al revés. 1 menos r a la n, 1 menos 2/3 a la 20 y 1 menos 2/3.
Entonces acá les quedaba un tercio y ahí se generaba el 15. Pero son opuestos. Es decir que si vos no tenés r a la n menos 1 y tenés 1 menos r a la n, abajo tenés 1 menos r. Es otra forma de escribir lo mismo. A ver si encuentro acá alguno que esté escrito como nosotros lo teníamos lo tenemos en el teórico. R menos 1, R menos 1, R menos 1. No, están todos con R menos 1. Bueno, nosotros tenemos los dos al revés, 1 menos R y 1 menos R. Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces esa sería la fórmula. Bueno, buenísimo, profe. Era esa pregunta nomás. Bueno, ahí te Bien, comparto el link de la imagen que utilizamos en el aula. dale, buenísimo. Sí, en realidad ustedes lo que tienen que saber, acá Martín dice, la ecuación presupuestaria es lo mismo que la recta de balance. Sí, porque vos lo que estás haciendo es combinar la información de precios, costos, la información que consideres con cantidades variables. Y también sabes cuánto disponés para invertir, cuánto disponés para comprar, cuánto querés que ingrese. Entonces ahí vas generando diferentes ecuaciones en donde las cantidades las haces variar y decir, bueno, puedo con esta cantidad que mueva el mercado, con esta otra o con esta otra, logro los mismos gastos, logro los mismos ingresos. Sí, es hacer variar algo teniendo información de otras cuestiones fijas. Entonces, esto que varía y esto fijo lo relacionás con la multiplicación punto y vos conocés el Producto Interno, porque sabés cuánta plata disponés para invertir, conocés cuánta plata querés que ingrese. Entonces vas estudiando diferentes cuestiones que pueden fluctuar, digamos. Santiago, ¿te quedó otra pregunta que te quedaste con el micrófono abierto? No, eso nomás. Voy a seguir repasando. Bueno, me Así que parece bueno, muy bien. Sí, gracias, profe. Nos vemos. de nada. Nos vemos. Tiene que ser 17 horas por el horario que pueden rendir la gran mayoría. ¿Para alguien es inconveniente el horario? Tendríamos que volver a compartir la cuestión del horario en el grupo. Bueno, genial. ¡Ay! ¿Alguien pudo? ¿Quién más está? A ver, ¿hay alguien que nos salude? Estefi, ¿tenés alguna pregunta? Buenas. Es clase de consulta. Es para que ustedes digan, bueno, vamos por acá, qué podemos revisar, con esto no supe qué hacer. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, como no hay nuevas preguntas, nos vamos a plantear ejercicios que podamos hacer. Con matrices y con vectores. Lo primero que vamos a ver es, vamos a repasar la multiplicación de matrices. Entonces, vamos a multiplicar las matrices, vamos a despejar la matriz X
Y entonces ustedes me van a decir si es posible o no es posible primero, ¿sí? Porque en la multiplicación de matrices importa el orden. Entonces, a ver. Ahí propongo dos órdenes posibles. Ustedes me tienen que decir si es posible multiplicar acá, si es posible multiplicar acá, si no es posible multiplicar acá, si no es posible multiplicar acá, y por qué. La 1 no se puede. A ver, esto es igual. Tengo 2 renglones y tengo 3 columnas, y tengo 3 renglones y tengo 3 columnas. Es decir que esta, a ver, la 1 no se puede. Esta, espera, convenceme. Decime por qué. No se puede porque en la primer matriz tenemos solamente 2 renglones, necesitaríamos tener 3 para igualar, tiene que ser igual el número de renglones que de columnas en la segunda matriz, y en la segunda matriz tenemos 3 columnas. Entonces no es igualdad, no se puede. Y en la segunda tenemos 3 renglones y tenemos 3 columnas en la otra matriz. Así que en ese caso sí se podría. Se cumple con el término de igualdad entre renglones y columnas. Ay, ¿qué les han dicho? A ver. Esta es de 3 por 3. Tengo 3 renglones y tengo 3 columnas. Esta es de 2 por 3. Entonces, para que pueda multiplicar, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de renglones de la segunda. O bien, el último numerito del orden acá tiene que coincidir con el primer numerito del orden acá. ¿Esa se puede o no se puede? El número de columnas de la primera es igual a 3. Es este numerito, el segundo, del primer orden. Y el número de renglones de este es igual a 2, que es el primer numerito de este otro orden. Entonces, esta no se puede multiplicar. Y esta se puede multiplicar. ¿De qué orden va a ser el producto? Ahí utilizo este numerito que no utiliza del orden. Exacto, muy bien, Lu.
de 2 por 3. Entonces, vamos a generar un producto de 2 por 3. Y otra cuestión es cómo multiplicamos. Entonces, ahora vamos a copiar este esquema. Esto era para poder repasar lo de los órdenes. Ahora vamos a hacer una multiplicación. 3, 0, 1, menos 2, 0, 2, 1, 5, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 1. Entonces, en ese elemento, ¿quiénes van a estar? 3 por 1 más 0 por 1 más 1 por 0. Toda esa suma es igual a 3. Ese lo generé multiplicando primer renglón por primera columna. Este lo voy a generar multiplicando primer renglón por segunda columna. 3 por 5, 15, más 0 por 3, 0, más 1 por 2, 2, 15 más 2, 17. Este lo vamos a generar multiplicando primer renglón por tercera columna. 3 por 2, 6, más 0 por 1, 0, más 1 por 1, 1, 7. Ahora, segundo renglón nos va a servir para generar segundo renglón. Primero, segundo renglón por primera columna. Menos 2 por 1 menos 2, más 0 por 1, 0, más 2 por 0, 0, menos 2. Menos 2 por 5 menos 10, más 0, más 4, menos 6. Segundo renglón por tercera columna, menos 2 por 2 menos 4, más 0 menos 4, más 2 menos 2. Y esa es la matriz producto. Entonces, una cuestión primaria y principal en las operaciones todas de matrices es que influye mucho el conocimiento del orden, ¿sí? El orden de la matriz nos va a decir si es posible o no multiplicar, sumar, restar, ¿sí? Cuando multiplicamos por un número no hay inconveniente, porque ahí podemos multiplicar una matriz de cualquier orden por un número. Pero el orden también nos va a hablar de si podemos invertir y todas esas cuestiones. Entonces, supongamos ahora que esta matriz A, esto no lo tengo escrito como ecuación, esperen, lo vamos a escribir como ecuación. Y vamos a hablar ahora de lo que son las ecuaciones matriciales. Entonces, esta X nida porque quedó minúscula. Por ejemplo, acá tenemos una A que vamos a suponer que es de 3 por 3. Tenemos una X que vamos a decir que es de 3 por 2. ¿De qué orden tiene que ser B para poder sumarla a A por X? A ver, con tiempo, ¿eh? No es imprescindible que respondan ya. Piensen tranquilos.
tengo que hacer que sea posible esa suma. Profe, ¿no tendría que ser 3 por 2? Porque Sí, el resultado de la multiplicación de las primeras matrices te da 3 por 2. Y para sumarlo a la otra matriz tiene que ser de igual orden, ¿no? exacto. Muy bien. Lo que pasa, había leído tu respuesta en el chat, pero estaba esperando a ver qué decían tus compañeros también. Sí, No, tiene yo que ahora no ser de hablo 3 más. por 2. Solamente era para remediarme de la respuesta incorrecta que dije antes. Ahora le encargo todo ello. No hay problema. Y puede ser que surja otra respuesta incorrecta y no habría inconveniente, porque la cuestión es que si hay respuesta incorrecta tenemos que saber por qué hay respuesta incorrecta. Nada más. No creo, ¿no? Estamos para aprender. Entonces, B es de 3 por 2. Oh, miren a dónde quedó el 3 por 2. 3 por 2. Ahora, ahí lo que tenemos es un igual, ¿sí? El igual en matrices está definido. La igualdad de matrices requiere de cuestiones que nos van a decir de qué orden tiene que ser esta diferencia. Para que dos matrices sean iguales, tienen que tener igual orden y ser iguales elemento a elemento. Nosotros hemos deducido qué orden tiene que tener B. Ahora, sabiendo el orden de A por X y sabiendo el orden de B, ¿qué orden va a tener la suma? Sabemos que si sumamos dos matrices, la suma es una nueva matriz. Que las dos matrices que estoy sumando tienen que tener igual orden, como decía Lu recién. Y la matriz suma también va a tener ese orden. Entonces nosotros con esta información de órdenes, sin saber qué elementos tienen, vamos a saber que esta suma tiene orden 3 por 2. Para que haya igualdad de matrices, esta diferencia también tiene que tener orden 3 por 2. Pero si estoy restando dos matrices y la matriz diferencia es de orden 3 por 2, ¿qué orden tiene cada matriz? Porque las pude restar y la diferencia es de 3 por 2. Entonces, ¿qué orden tiene D y qué orden tiene X? También tienen que ser de orden 3 por 2. Para poder restarlas y para poder hablar de igualdad. La cuestión es que nosotros estamos viendo de despejar X, y esto de que haya X en un miembro y en otro miembro de la igualdad, en realidad nos está complejizando las cosas. Entonces lo que vamos a hacer es sumar las X de un mismo lado del miembro y sumar las que no tienen X del otro lado del miembro. De manera que, ahora que ya sabemos los órdenes, A por X más X va a ser igual, y en el miembro de la derecha nos va a quedar D menos B, así. ¿Sí? Ahora, si nosotros a A por X le tenemos que sumar X, acá hay algo que se nos complejiza. ¿Por qué? Porque no puedo decir que X sale factor común de A más 1. ¿Por qué? Y porque a la matriz A no le puedo sumar el número 1. ¿Sí?
Entonces ahí hacemos aparecer la neutra, la identidad. Una matriz que va a tener el mismo orden que A, una matriz de 3 por 3. Y entonces vamos a poder multiplicar a derecha o posmultiplicar por X. Y no olviden esto de posmultiplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo en matrices premultiplicar que posmultiplicar, porque la multiplicación no conmuta en matrices. Entonces, a la matriz A más I la multiplicamos por X. Y esto va a ser igual a D menos B. O sea, la identidad esa siempre sería de X, ¿no? La O la identidad, identidad ¿de quién sería la identidad? ¿De A o de X? la identidad es la matriz identidad, que Ah, tiene ok, ok, unos en sí, la sí. diagonal. Sí, 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 sí. A Pero ver, pensé que vos iba a cómo ser lo la... estás viendo. Sí, No, no, así. no, no. Unos Pensé en la que... diagonal, No, sí, sí, pero ceros pensé que acá se está y ceros acá. refiriendo... Sí, no, sí, sí. Pero pensé que se está refiriendo a la... O sea, no sé cómo explicar. La inversa de X. O sea, no sé cómo explicar. Vio que usted, por ejemplo... Ah, ya Sí, me explicó. entiendo. Claro, pero no es la identidad, identidad. La identidad es la matriz especial que se forma con unos y ceros. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, a ver, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir escribiendo y, oh, casualidad, que hablaste de la inversa, ¿a dónde vamos a necesitar la inversa? ¿Podemos pasar a más y dividiendo? No. No hay división de matrices. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos, con otra cuestión, despejar X? ¿Qué pasa cuando a una matriz la multiplico por la inversa? A por la inversa de A es igual a la identidad. ¿Esa era la asociación que vos hacías, Lu? Bien, entonces, ahora lo que vamos a necesitar es que A más I sea inversible. De manera que... Entonces, A más I a la menos 1 por A más I por X, que esto era lo que había antes, sea igual. Y ahora, si premultipliqué por A más I a la menos 1 en un miembro, en el otro miembro también tengo que premultiplicar. No olviden esto. Entonces, de este lado también va A más I a la menos 1. ¿Y a quién va a multiplicar? Y a lo que estaba en el segundo miembro, D menos B. De esta manera, nosotros sabemos por definición de matriz inversa, suponiendo que ésta existe, no olviden que no todas las matrices son inversibles, que cuando multiplicamos a una matriz por la inversa, ese producto es la identidad. Y la identidad por X es igual a X. Es decir, que de esta manera terminé de despejar X, porque Y por X es X, ¿sí? Entonces, de este lado nos queda esto. Y no es más que X es igual
a esta otra cuestión. Entonces, nosotros lo que hicimos acá fue despejar X. ¿Cómo suelen acompañarse estos ejercicios? Sabiendo que A es igual, pongamos, a ver. Por acá teníamos una de 3 por 3, que A es igual a esta. D es igual, esta era de 3 por 2. Uno, 0, 0, 1, 1, 1, así. B es igual, también es de 3 por 2. Dos, 3, 1, 2, 1. Hallar X. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es a A sumarle la identidad, a esa suma invertirla. Después, a D restarle B y a esa diferencia multiplicarla por esta inversa. Perdón. Entonces, empecemos. ¿Quieren probar de ustedes hacer las cuentas y después vemos cómo les fue para que se ejerciten y hagan algo ustedes? Así no es tan... Bueno, ahí está.